estamos acercando? ¿A qué nos estamos acercando? Al Adviento. Y para acercarnos al Adviento, ¿qué tiene que primero pasar? Para iniciar algo que se tiene que pasar. Terminar lo otro. ¿Sí? Cuando queremos iniciar algo, hay que finalizar primero una cosa para comenzar la otra. Entonces nuestra iglesia este domingo finaliza año litúrgico. ¿Con qué fiesta? Cristo Rey, la fiesta más hermosa, ¿no? Que de pronto decimos nosotros, pero Cristo Rey, Cristo Rey, Cristo Rey, pues Cristo. Pero Cristo Rey tiene algo muy hermoso en nosotros, porque en toda su palabra nos habla de ¿qué? Del reino. Como Él es el Rey, todo lo que Él gobierna es su reino. ¿Y quiénes somos el reino? Todos nosotros, ¿sí? Por eso Él habla muchísimo en su palabra, en los evangelios, el reino. El reino de los cielos está cerca, el reino está con nosotros, el reino se acerca. Váyanos en el reino de Dios, el reino de Dios está entre ustedes. Todo es el reino. ¿Por qué? Porque Él es el Rey, y realmente para finalizar todo este año litúrgico, ¿que cuándo comienza? ¿Cuándo comienza el nuevo año litúrgico? ¿El 1 de enero? Sí, diciembre. No. Se inicia dentro de 8 días, con el tiempo de Adviento. El domingo de noche. O sea, hace el 3 de diciembre. Ya finalizamos este año, ya no hay nada más que hacer sino correr para las natillas y los buñuelos y engordar y las empanadas. Bueno, aquí cada 8 días tenemos empanadas, entonces no hay ningún problema. Pero sí, la natilla y los buñuelos sí es algo diferente, que entre comillas se ve, porque ¿cuántas veces no hemos comido buñuelos durante el año? Pero la natilla y el buñuelo no engordan. No, solamente expande el estómago, no más. Bueno, hoy les voy a hablar sobre Cristo Rey, porque nosotros siempre estamos hablando sobre el tiempo de Adviento. Y sabemos que es el tiempo de Adviento, sabemos que es una preparación, que realmente no nos preparamos a un gran nacimiento. Porque estamos en ¿qué? En el corre-corre del buñuelo y de la natilla, ¿no es cierto? Estamos en el corre-corre ¿qué? De los regalos, de las despedidas, de arreglar la Navidad. El espíritu navideño se nos ha convertido de otra forma, pero el espíritu navideño era vivirlo nosotros en una forma más de reflexión y estar siempre en esa preparación de 4 domingos que nos preparamos al gran ¿qué? Al gran nacimiento de Cristo Jesús. Entonces, por eso vamos a hablar algo sobre esta fiesta de Cristo Rey, porque Cristo Rey cierra todo. Cristo Rey lo cierra y al mismo tiempo abre esa expectativa en esa preparación a un gran nacimiento. El concepto del reino de Dios es un reino en el cual Dios es el gobernante y juez. Dios gobierna y hace justicia, es juez. Como Dios es rey, entonces Él lleva un reino, y en ese reino Él hace ¿qué? Gobierna. Y nosotros hemos sido gobernados ¿durante qué? Durante todo este tiempo. Si nos damos cuenta, empezamos con tiempo de Adviento. Después comenzamos con un tiempo ordinario que es cortico. Y después ya llega ¿qué? El tiempo de Cuaresma, Semana Santa. Y después tiempo de Pentecostés. Y después otro tiempo ordinario que es el largo que ya estamos finalizando. Y otra vez Adviento. O sea, el tiempo es corto. Son pocos los tiempos que nosotros vivimos, pero somos gobernados ¿por quién? Por el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y nosotros somos su reino, porque nosotros estamos con el Rey, que nos gobierna y nos juzga, porque Dios es el gobernante y juez, cuya sede, ¿cuál sería? El cielo. Esa es la sede, el cielo, ¿sí? Bienaventurados, por eso Él nos dice sobre una de las bienaventuranzas,
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque los suyos se encuentran en el reino de los cielos. Y nosotros debemos vivir aquí un reino, el reino de Dios aquí. ¿Para qué? Para irlo a gozar en la eternidad, porque allá Él nos espera, ¿sí? ¿Por qué nació por qué hay una fiesta que la cierra Cristo Rey en este año litúrgico? Y se hace el último domingo de año litúrgico. La iglesia la celebra con una solemnidad. O sea, este domingo tenemos una fiesta solemne, que es Cristo Rey, solemne. Pero a veces nosotros no la tenemos muy presente, esa solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo, oh Cristo Rey. Esa es la solemnidad que vamos a celebrar todos este domingo. Así nosotros no tenemos muy en cuenta esta fiesta. Solamente, se terminó este año, entonces ya empezó ya Navidad y vamos todos a preparar los buñuelos y las natillas porque ya se acabó este año. Pero esta fiesta, ¿quién la propició? ¿Quién la instituyó? El Papa Pío XI. El Papa Pío XI instituyó esta fiesta en 1925, con una encíclica que se llama Quas Primas, que quiere decir en primer lugar, ¿sí? Para responder al creciente secularismo y ateísmo, ¿sí? Para acogernos más en esa gracia de Él, porque es que nosotros somos muy secularistas y muy ateístas. Entonces, Él quería, con esta encíclica, en primer lugar, exponer a ese creyente secular y ateísta en una gracia que se vea en el Cristo Rey. Hay un Cristo que reina, hay un Cristo que gobierna nuestras vidas, hay un Cristo que juzga nuestra vida. Nosotros no juzgamos, nosotros no debemos juzgar porque hay un Cristo que juzga y hay un Cristo que gobierna nuestras vidas. A veces nosotros no nos damos cuenta de esa gracia que tenemos en Cristo. Sí lo tenemos misericordioso, bendito, alabado sea mi Señor, pero también debemos tenerlo que Él me está gobernando mi vida. Él gobierna mi ser, Él gobierna todo mi obrar, mi actuar. Él es el que está conmigo, Él es el que me juzga en cualquier momento, Él es el que tiene que exhortarme en todo lo que hago, y Él también nos perdona y nos ama en todos nuestros pecados que cometemos. Esta solemnidad nos recuerda que mientras los gobiernos pasan, Cristo prevalece. El gobierno de Cristo no es de 4 años como el de Colombia, el de otros muchos países, ¿no? O de 3 años. El gobierno de Cristo prevalece como Rey por siempre. Ese gobierno nunca tendrá fin, nunca. A nosotros se nos olvida, nosotros a veces hacemos más mérito al gobierno del presidente X, del presidente Y, del presidente Z, y nos preocupamos y estamos enterados de las noticias y estamos enterados de cuáles son los proyectos, las propuestas y todo lo que nos va a entregar en cada uno de los países, y nosotros estamos atentos a qué nos va a proyectar ya este alcalde que entra ahorita el 1 de enero. Pero se nos olvida que tenemos un rey, ese rey que prevalece. A ese nunca le tenemos en cuenta. ¿Quién nos está gobernando? ¿Qué quiere de nosotros? ¿Qué quiere de este país? ¿Qué quiere de esta humanidad? ¿Qué quiere de mi vida? ¿Qué quiere de mi familia? ¿Cómo quiere el Señor que me gobierne a mí? Seguir en esa pauta, en esa perseverancia de ser gobernantes nosotros en el estado en que nos encontremos, en el trabajo, en los negocios, en los estudios, en nuestras familias, en todo. ¿Cómo Él quiere que nosotros gobernemos? Porque estamos dirigidos de un buen gobernante. A nosotros se nos olvida. Y mire lo hermoso que es esa fiesta, Cristo Rey. Nunca lo habíamos visto así. O de pronto sí, cualquier momento nos habrán dicho, pero se nos ha olvidado. Jesús habla de un reinado en los que los últimos del mundo son los primeros. Siempre nos dice, los que se hagan de últimas serán los primeros.
Ese es el reinado que Él hace entre nosotros y que Él ha hecho en toda la humanidad desde la existencia y todo lo que será por los siglos de los siglos. Un reinado que prefiere a los publicanos, a las prostitutas, a las prostitutas, a todos aquellos que están lesionados, enfermos, paralíticos. Él prefiere ese reinado. Antes que a los doctos, a los letrados, a los puros fariseos, a los que quieren los tronos, a los que quieren palacios, a los que quieren ejércitos, a los que quieren poder. El Señor quiere reinar en aquellos reinados de prostitutas, en aquellos reinados de publicanos, en las viudas pobres, en samaritanos, en samaritanas, heridas por el camino, en un reinado que acoge, cuida, dignifica la vida, sea cual sea el país y el origen. Él no mira razas, no mira color, no mira el sexo, no mira cómo tiene que hacerlo, ni la religión. Él solo mira que Él quiere hacer un reinado con aquellos frágiles y débiles. Diferente al gobierno que vemos nosotros en todos los países, ¿no? Porque no solamente es en Colombia. O sea, el que sube como el que gobierna el país, busca a los duros, a los que tienen, y a los pobres, ¿cómo los dan? ¿Suaves? Suavecitos. Por eso el reinado de Dios es diferente, totalmente diferente. Él viene por los que necesitamos de ese gobernante, del que nos va a dar todo, del que nos va a proveer de todo, del que nos va a cuidar de todo. Siempre los gobiernos dicen, se va a acabar la corrupción, se va a acabar el ladronismo, se va a acabar las matanzas, se va a acabar las guerras. Y antes, cada vez que sube otro gobernante diferente, en lugar de disminuir, va aumentando. El gobierno de Jesús es diferente. ¿Sí ve cómo es tan diferente este gobierno que Él nos da? Donde Él nos hace compartir el pan, donde Él nos hace compartir la fe, donde Él nos hace compartir la vida. Él lo que quiere es que nosotros nos amemos, nos perdonemos, estemos en unidad, nos acojamos, nos amemos y partamos el pan, esa hambre que nos da corporal. Pero los gobiernos que vemos, antes nos aumenta más la comida, porque el salario mínimo lo van bajando, ¿no? Yo no sé al fin si este año, si nuestro gran presidente va a subir algo de salario mínimo. No se sabe. ¿Cómo? Sí, va a subir. Ojalá que suba algo bueno, sí. Por eso mira lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 15. Los que tengan Biblias, es muy bueno que traigamos las Biblias. Muchos dicen, no, la tengo en el celular, sí, maravilloso que la tengamos en el celular para cualquier momento que se nos olvide. Pero no todos los días ni a cada momento se nos debe olvidar. Debemos traer la Biblia porque eso nos enseña en dónde está cada libro y cómo se busca el capítulo para llegar a un versículo, y asimismo vamos nosotros entendiendo y vamos haciendo una introducción a la Biblia las veces que tenemos estas enseñanzas, porque eso nos ayuda a realmente a enamorarnos, a coger un libro y enamorarnos de ese libro, de esta biblioteca que solamente tiene 73 libros, no más, 73 libros, poquito, pero a veces no la cogemos. Capítulo 15, de los versículos de 25 al 28, nos dice Pablo en 1 Corintios. Venga a ver qué nos dice don Pablito. Porque debe Él reinar hasta que pongas a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte. Porque ha sometido todas las cosas bajo sus pies. Mas cuando diga que todo está sometido, es evidente que se excluye a aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Cuando hayan sido sometidas a Él todas las cosas, entonces también el Hijo se someterá a aquel
que ha sometido a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Él es el único. Él es el único dueño. Él es el gobernante. Es el que nos hace. Es el que nos pone a sus pies. Es el que hace que realmente todos lleguemos a su presencia. Pero no de una forma abrupta, ¿no? O dura, brusca, porque Dios nunca lo hace así. Dios lo hace con una ternura, pero al mismo tiempo con autoridad. Dios actúa con autoridad. ¿Pero una autoridad de qué? De amor. ¿Sí? Y si nos hace llorar, es porque la estamos embarrando. Que a veces uno se posa ante el Señor a que le hable y resultamos es llorando. ¿Por qué? Porque nos está hablando lo que tenemos que ir corrigiendo. Él es tan buen gobernante y tan buen juez que nos corrige. Y nos corrige para el bien de nuestras almas. Y nos corrige para que nosotros podamos ser vencedores. Y nos corrige para que nos seamos todo en Dios, porque Dios es con nosotros y nosotros estamos con Dios. Mira esa corrección tan hermosa que nos hace en nuestras vidas para que nosotros la tengamos realmente muy en cuenta. Tenemos un gobernante. ¿Ustedes no lo sabían? Nunca vemos a un Dios gobernante, ¿no es cierto? ¿A quién había sentido, se había apropiado que Dios me gobernaba mi vida o me gobierna mi vida? ¿Quién? Porque no la dirige. No, que lo sintamos, que cada momento Dios me está gobernando mi vida. Dios es mi gobernante, Dios es mi juez, Dios está dirigiéndome, Dios me está corrigiendo. Siempre vemos con un Dios misericordioso, de amor. Pero nos quedamos en esas palabritas tan dulces, pero que al mismo tiempo no las ponemos en práctica lo que Él nos dice para nosotros irnos corrigiendo. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, como las que escuchamos por ahí ciertos personajes gobernantes de acá, de este país, el presidente, el alcalde, los concejales, el Senado, la Cámara, todo. Dios no es de palabra, sino de poder. Dios es un Dios de poder. Dios cuando habla, se siente, ¿o no? Cuando el Señor nos habla en su palabra, ¿la sentimos o no la sentimos? Valentina, que sí, con un grito. ¿Sí? Por eso nos dice Pablo ahí en 4:20, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Y la palabra de Dios tiene poder. Pero la palabra de Dios, como tiene poder, no es destructiva. Construye, edifica en donde no hay nada. Porque vuelve a nacer en lo que no hay vida. Porque vuelve a haber agua, retoños de ríos, donde la tierra está seca. Ustedes no se dieron cuenta, yo me di cuenta, no sé en qué, me mandaron algún mensaje, no sé. Ahorita Irán, que está en guerra, se asombraron que de esa tierra que está vuelta a nada, en guerra, estaba brotando agua de la tierra en una forma impresionante. Dios hace brotar agua en la sequedad. Dios hace florecer en tierra árida. Es el único que tiene poder, ¿sí? Y en Israel estaban todos sorprendidos porque veían como de esa tierra donde estuvo destrucción ahorita, brotaba agua. Se escuchaba como debajo de la tierra un ruido y empezó a brotar agua. Así es Dios. Dios tiene poder, como tiene poder en perdonar nuestros pecados, como tiene poder en sanarnos, como tiene poder en liberarnos. Él es el único que puede expulsar a los demonios. El mal sabe dónde está Jesús y vuela. Mejor dicho, se esconde. Paga escondedero de a peso, como digo yo. Jesús tiene poder. Por supuesto que lo tiene. Pero su autoridad
es el servicio. Qué hermoso, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno que Él hace es servirnos a nosotros. Es darse en el servicio a la humanidad. Es entregarse al ser humano. Es levantarnos cuando estamos caídos. Es el que estira la mano cuando estamos necesitados. Es el que siempre está a la escucha lo que estamos pidiendo. Él es el que lo hace todo, porque Él nos sirve, vino a servirnos. Qué hermoso gobierno. O sea, dice uno, pero no es el mismo que hace Petro, ¿no es cierto? Ni ha hecho los otros presidentes, nada que ver, ¿sí? Él es el único que gobierna y nos lava los pies. Él es el único que nos viste. Es el único que nos cuida y nos protege a tanto ladronismo. ¿Sí ve la gran diferencia? Él es. ¿Por qué? Porque la autoridad que Él tiene es en el servicio. Porque Él se entrega a nosotros como el mejor servidor de nuestras vidas. Nos gobierna porque nos sirve. Qué hermoso, ¿no es cierto? Tenemos un gran gobernante, pero ese gobernante me viste. Ese gobernante me da descanso. Ese gobernante me cuida. Ese gobernante me sirve. Así debemos nosotros ser. Cada uno de nosotros que gobernamos las familias, que gobernamos el negocio, que gobernamos el empleo, en el estado en que nos encontremos, en el oficio que dispongamos, nosotros siempre tenemos que ser servidores porque somos gobierno de Dios. Nosotros solos no nos gobernamos, ¿ya nos damos cuenta? Nosotros solos no nos gobernamos. Tenemos a alguien que nos gobierna, porque ese mismo alguien que nos gobierna, que es Cristo, nos sirve y nos está sirviendo. Qué hermoso cuando uno entiende todas estas cosas con mi Señor. Y Dios reina por siempre, y su reinado será en paz. Mire lo que dice Apocalipsis. Dios reinará por siempre, y su reinado será uno de paz. El reinado de Jesús es paz. No es dolor, no es angustia, no es estrés, no es incógnita, no son dudas, no son desesperación, no son miedos. El reinado de Dios es paz. Qué hermoso ese reinado. ¿Lo conocían? Esa es la fiesta que vamos a finalizar. Imagínense, vamos a finalizar un año totalmente con el Rey de Reyes, el que nos gobierna, el que nos levanta, el que nos enseña a gobernarnos a nosotros mismos. Es el que nos da las pautas para que tener nosotros autoridad. Si tú eres hija de Dios, tienes autoridad en defender al que te gobierna, porque así tú gobernarás todo lo que tienes a cargo. Así sea el estudio, en lo que estemos. Ahí, desde ahí donde estemos, ahí estamos gobernando, porque hay un papá que nos gobierna, y en ese gobierno estamos todos. Estamos todos. No estamos en un gobierno de Petro, no estamos en un gobierno X, Y, Z de los que pasaron y los que vendrán. Estamos en un gobierno que es vida. Estamos en un gobierno misericordioso. Estamos en un gobierno justo. Más sin embargo, debemos recordar que Dios reina hoy en la vida de nuestros hijos. El reino de Dios se manifiesta cada día entre las personas que tienen a Jesús como Señor y Salvador. Si tú no tienes al Señor en tu corazón, ni le entrega todo a Dios en su corazón, pues no tiene quien le gobierne, ni tiene ley, ni sabe ni para dónde va ni para dónde viene. Pues relajado, fresco, nada pasó, chévere. Pero cuando uno sabe que es Dios el que está con nosotros y reconocemos su señorío y reconocemos que es nuestro Salvador, sabemos que estamos gobernados por Él. Que esta fiesta nunca se nos olvide, que se finaliza
en el gobierno de Cristo, porque Él nos seguirá gobernando por siempre. Y Él es el reino. Si Jesús está en mí, yo soy un reino para Él, en el que Él gobierna mi vida, gobierna mis sentimientos, gobierna mi vivir, gobierna mis pensamientos, mis proyectos. Si yo estoy gobernada por Dios, debo tener buenos proyectos, buenas metas, buenos sueños, que me van llevando y me están indicando un camino de salvación. Desde entonces comenzó, el reino de los cielos está cerca. Voy a leerles varias citas bíblicas que nos hablan del reino de los cielos que está cerca. A uno le dicen, el reino de los cielos está cerca, ¡ay, se acabó el mundo! No, el mundo no se ha acabado. No, el mundo sí. El que se acaba es uno. Se envejece, las arrugas se le salen, se pierde uno la memoria, vienen las enfermedades, ya uno no camina rígido, sino que ya empieza uno a caminar. Por eso uno se va achicando. Una de las citas bíblicas es, por ejemplo, esta. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Qué nos está diciendo nuestro gobernante? Oiga, yo soy el reino de los cielos que habito en ti. Estoy tan cerca que ¿por qué no te arrepientes? Que yo soy el que te puedo perdonar los pecados. ¿Sí? Él nos habla así. Es una cosa tan hermosa que a veces nosotros, ¿y qué hay que hacer? Voy a arrepentirse y punto, no más. ¿Sí? Porque el reino de los cielos está cerca. ¿Y cómo así es que ya me voy a morir mañana? No, es que está dentro de ti si tú crees que Jesús está vivo y te salva. Porque Él es el que me gobierna. ¿Sí? El otro que nos dice Él, después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Si ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntense y crean las buenas nuevas. Vuelve y nos dice, el reino de los cielos está cerca. Arrepentidos. Porque no sabemos en qué momento mi gobierno, el que me gobierna, me dice, venga para acá. Uno no sabe en qué momento. Y ahorita tantas crisis que hay de una, que nos vamos a la presencia del gobernante y llegamos ante él desconociéndolo, que fue el que gobernó nuestra vida. Otra, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa es la oración que Jesús nos ha enseñado, Padre nuestro. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La voluntad se hace desde acá, no cuando lleguemos allá. La voluntad del que me gobierna se hace aquí, porque estoy escuchando la ley de que me indica qué debo hacer y qué debo dejar de hacer. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil que un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Qué forma tan chévere, ¿no? Como el Señor nos compara. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja y no nosotros, que somos los hijos del que nos gobierna, del Rey de Reyes, porque el reino de Él está en mí y yo vivo en el reino del que es el Rey. Él no nos trata como los subalternos, como los empleados. Al contrario, Él nos ama y nos sirve como Él es el servidor de nosotros. Él antes, al contrario, está pendiente que nos falta. Nosotros no lo atendemos a Él, que se merece, que es el Rey de Reyes. Pero Él sí se hace como servidor nuestro. Y nos enseña a servirnos. Porque el que sea de último será el primero en el reino de los cielos. No esperemos que el camello pase más fácil por el ojo de una aguja y nosotros nos quedemos en la mitad del camino al no entrar al reino de los cielos. Al que nos gobernó toda la vida y llegamos allá desconocidos. ¿Y quién es usted?
Entonces cuando el Señor nos diga, no, es que yo soy el Rey de Reyes, el Señor de Señores, yo soy el Alfa, yo soy el Omega, yo soy el principio y el fin, de que estuvo en su corazón y no se dio cuenta. Ahí así llegaremos, muchos, muchos. Les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo, aunque es la más pequeña de todas las semillas. Cuando crece, la más grande de las hortalizas y se convierte en un árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Qué hermoso nosotros ser como ese granito de mostaza, ¿no? Ese grano de mostaza que siembra uno y que debe crecer. Es el más pequeño. Una vez lo tuve en mis manos y bueno, me dieron esa vez varios. Yo decía, esto es una nada, ¿sí? Pero ese, ¿cómo? Más pequeño que el arroz. Más pequeño que el arroz, sí, es más pequeño que el arroz. Y mire lo que hace ese granito de mostaza. Si nosotros la tuviéramos, extenderíamos el reino de los cielos, porque la fe que habita en nosotros se moviera en las montañas. ¿Y por qué se mueven las montañas? ¿Por mí? No, por el que me gobierna y me dejo yo gobernar, de aquel que me está sirviendo y aquel que se ha entregado por mí. ¿Qué solamente nos toca a nosotros hacer? Obedientes, dóciles, reconocerlo, acogerlo, afianzar nuestra fe en Él y solo en Él. También dijo, ¿con qué vamos a comprar el reino de Dios? ¿Con qué nosotros compraríamos el reino de Dios? ¿Con qué nosotros compraríamos el reino de Dios? La casa que tenemos, el carrito, la motico, el negocito. Hacemos trueque con Él. ¿Con qué vamos a comprar el reino de Dios? Nuestras obras. Qué buena pregunta, que nos la llevemos para que la reflexionemos toda la noche. ¿Con qué podremos comprar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza cuando se siembra en la tierra, es semilla. Otra vez nos lo dice, ahí nos lo está diciendo, que tengamos fe para que se muevan las montañas. Que tengamos fe como ese grano de mostaza para que crezcamos como las hortalizas. Que tengamos fe para que el reino de Dios habite en nosotros y lo podamos comprar. Ese reino de Dios se compra con amor, se compra con perseverancia, se compra con entrega, con servicio. Porque si Él nos sirve siendo Él que nos gobierna, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el juez de nuestra vida, y se hace como servidor para nosotros, pues ¿cómo nosotros debemos comprar el reino de Dios? Pues servirle al que es, al que nos da la vida, al Rey de Reyes. Qué hermoso. Qué hermosa esa fiesta la que vamos a vivir este domingo, pasado mañana. El Señor reinará sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será el único Dios y su nombre será el único nombre. Yo soy el quien soy. Yo soy el quien soy. Yo soy el Rey de Reyes. Es aquel que es el único. Es aquel que estará por siempre con nosotros. Es aquel que no tendrá fin. Porque su gobierno nunca prevalecerá. Nunca va a dejar de prevalecer. Es el único que prevalece en nosotros. Es el único gobierno. Yo te aseguro que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús. ¿Sí? ¿Cuántas veces hoy en esta cita bíblica hemos dicho reino de Dios, reino de Dios, reino de Dios? Todas.
Y mire lo que nos dice aquí Nicodemo. El Señor le dice a Nicodemo, yo le aseguro, quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Párela de contar. El que no nazca del agua y del Espíritu, no podemos decir que yo me estoy dejando gobernar del Rey de Reyes, porque estoy viviendo el reino de los cielos, el reino de Dios, la gracia de Cristo viva en mí, porque tengo aquel que lo entregó por mi salvación y está conmigo, porque yo me he hecho de últimas. Yo estoy lesionada, yo estoy quebrantada, yo estoy enferma, yo necesito ayuda. Hay veces que el orgullo de nosotros no nos deja decirle a Dios, ayúdeme, ayúdame Señor, necesito de ti. Solo o sola no podré, ayúdeme. Tenemos aquel que nos gobierna y nos da todo porque su gobierno lo tiene todo, todo lo tiene. El gobierno de Jesús no le falta nada, todo lo tiene. Hasta nos da lo que para nosotros es imposible. Él nos lo da todo. Y culmino con esta que más hermosa. Que el reino de Dios no es comida ni bebida. Escucha, el reino de Dios no es comida ni bebida, de la que siempre estamos acostumbrados, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. ¡Wow! Chévere. Y nosotros, haciéndonos doler la cabeza, nos da migraña, angustias, los nervios se nos ponen de punta, pensando, llega la depresión, la ansiedad de sentirnos impotentes. Cuando hoy, hermanos, tú tienes el gobernante, tú tienes el reino de Dios que habita en ti, porque las veces que tú consumes a Cristo en su cuerpo y en su sangre, Él está ahí reinando en tu vida, reinando en tu familia, reinando en lo que tú tienes, en lo que quieres realizar. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué nos deprimimos? Ahora el pueblo de Dios depresivo, andando solo y luchando solo, sabiendo que tenemos un gran gobernante, que lo que le pedimos nos lo da, porque no nos llega nada, ni nos hace hacer reformas tributarias críticas. Él no nos hace reformas tributarias, es al contrario, Él hace cumplir su ley. La ley que está escrita siglos atrás y seguirá escrita por los siglos de los siglos. ¿Qué es una sola? ¿Cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas y amarnos a nosotros mismos como al prójimo. No más. Esa es la ley que Él pide. Una sola. ¿Esa no se ha cambiado? ¿Sí se ha cambiado? No tiene reforma. Esa no tiene reforma tributaria. Esa no tiene ninguna clase de reformas. Ni aumenta, ni quita, ni ancha, ni angosta, nada. Es la ley que debe permanecer en nosotros, hermanos. Si tú no tienes Espíritu Santo, no reconoces la fiesta solemne de Cristo Rey. No la vas a comprender. Si tú no tienes Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios nos hace reconocer que hay un Rey de Reyes que ha gobernado mi vida y que estoy viviendo en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque dejo actuar al Espíritu de Dios que habita en mí y me hace nacer del agua y del Espíritu y me hace llevar a la gracia de la justicia, la paz y el gozo. Esos son frutos. La paz es un fruto, el gozo, la misma alegría es un fruto.
Esos son los frutos que Dios nos entrega. ¿Cuándo? Todos los días, a cada momento. Pero nosotros dejamos opacar el gobierno que habita en nosotros, en esa gracia del reinado de aquel que es el Rey de Reyes. Gocémonos, hermanos, esa fiesta tan hermosa que vamos a finalizar nada más y nada menos con el que nos gobierna, y Él cierra ese ciclo de gracia que vivimos durante este tiempo litúrgico, para así ya, reconociéndolo a Él de Rey de Reyes, podemos iniciar un año litúrgico a través de Adviento para prepararnos al nuevo nacimiento, al nacer de nuevo del agua y del Espíritu, con el mejor gobernante, que es Cristo Jesús, que habita en sus corazones. Amén.